Señor, te damos gracias por el privilegio de poderte cantar, alabarte, venir a tu presencia. Ahora tú nos has hecho dignos, Señor Jesús, y por eso podemos alabarte, adorarte y ser recibidos delante de un Dios santo, 3 veces santo, de un Dios poderoso y grande. Ahora pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes a tu Espíritu, ven Espíritu Santo, y enséñanos esta palabra, que podamos recibirla en nuestro corazón, que podamos crecer a través de ella, que tú nos la reveles en lo más profundo, y esta palabra lleve el fruto por el cual fue puesta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga esta tarde. Y en verdad la vida que Dios nos ha dado es una vida maravillosa, gloriosa. Yo creo que entre más vivo y veo lo que soy, ahora que estamos viendo todo esto de la pandemia, de cómo funciona el cuerpo, de cómo reacciona y cómo hay cosas en nuestro cuerpo que alertan y hablan hasta casi un ejército que hay ahí para defendernos de estos virus y de muchas otras cosas extrañas. Es sorprendente lo que Dios ha hecho con la vida del ser humano, la vida que Dios nos ha dado. Y hay muchas cosas maravillosas, no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido emocional, en el sentido de percepción. La vida es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Qué bueno que podemos tenerla y la podemos recibir por medio de Jesús y conocer a través de esta vida a este Dios maravilloso que nos la ha dado. Y una de las cosas que Dios nos ha entregado, que es algo sorprendente y maravilloso, es la conciencia. La conciencia es algo que tenemos nosotros los seres humanos, por lo cual tomamos decisiones. No somos robots, no somos gente solamente que reacciona a estímulos. No reaccionamos porque alguien nos tocó simplemente o porque hubo un suceso, sino nosotros tenemos una conciencia, una capacidad de entender, percibir y observar todo nuestro entorno. Y así realizamos percepciones y entendimientos, y a través de todo eso pues podemos tomar decisiones. Esta es una capacidad increíble que Dios nos ha otorgado, el poder tener una conciencia, de poder tomar decisiones, de poder entender, comprender que cada cosa que yo hago la puedo hacer por esa conciencia. No reacciono simplemente a las cosas, sino puedo entenderlas, asimilarlas, procesarlas, entender un conocimiento, y conscientemente entonces tomo decisiones y reacciono en mi vida a lo que tengo que hacer mediante esta percepción del mundo que tengo alrededor. Nuestra vida cristiana inicia de esta manera, siendo consciente. La vida espiritual que ahora tenemos nosotros en Cristo es una manera, nosotros la podemos vivir con una conciencia. No fuimos obligados a hacer nada espiritual. Para entregar nuestra vida a Cristo, lo que hicimos fue aplicar ese don que tenemos de conciencia. Por la revelación de los hechos que entendimos, que nos dice la Escritura, de los sucesos bíblicos que nos habla de todo lo que hizo el Señor Jesús, de todas las profecías que Él cumplió, de todo lo que Él se dijo, a entender lo que es el pecado, la necesidad de salvación. Todo esto me llevó en una conciencia, o nos llevó en una conciencia a entender que yo necesitaba de una salvación, que yo necesitaba de ese sacrificio que Jesús hizo, y entonces obtener la salvación. Y por medio de la revelación que entendemos de lo que hizo el Señor Jesús,
nosotros conscientemente tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida, de pedirle perdón por nuestros pecados. Fuimos conscientes de que habíamos pecado, habíamos fallado, que estábamos lejos de Dios, y entonces tomamos una decisión. Todo el tiempo mediante una conciencia, todo este proceso de salvación, desde que alguien me predica, desde que alguien me habla de Cristo, que me explica todo lo que hizo el Señor Jesús, lo analizo con los hechos de mi vida, lo veo con mi propia realidad, veo los frutos de mis malas acciones. Todo esto me lleva a la conciencia, al entendimiento de que yo necesitaba de Cristo, y por eso tomé la decisión de aceptarle. Si nosotros miramos el caso de Adán y Eva, desde el principio Adán y Eva muestran una capacidad para tomar decisiones. Ellos no reaccionaron tampoco al estímulo, tampoco hicieron las cosas simplemente porque Dios les dijo que lo hicieran. Dios les dice, y en la conciencia que Dios les da, ellos toman decisiones. Y ve lo que dice, vamos a Génesis capítulo 3, verso 6, vamos a leer la versión Reina Valera, y dice así, versión 60, y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces veamos, todo este proceso es un entendimiento, una conciencia. La serpiente empieza a hablar, empieza a entablar una conversación, una discusión de hechos, de sucesos, de cosas, de palabras que había dicho Dios, del punto de vista que tenía la serpiente. Y entonces toda esta conversación, todo este proceso llevó a la conciencia de Eva de ver y entender que ese árbol era codiciable, ese fruto era codiciable, y entonces lo toma, y el marido también lo toma. No vemos que Adán simplemente dijo, bueno, pues no me queda otra más que tomarla. No, también, aunque no se explica muy bien ahí, en él hubo un proceso. Dijo, bueno, pues ella lo tomó, entonces, o sea, no sé qué habrá pensado ahí Adán, pero también él toma en conciencia de ese fruto. No fue una reacción simplemente espontánea, no fue simplemente porque así tenía que pasar, no fue un suceso que así se determinó, sino fue consciente. Ambos fueron conscientes del hecho que ellos hicieron al tomar de este fruto prohibido. Y entonces vemos en el verso 7 que algo sucede. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hecho de tomar de este fruto hizo que ellos tuvieran conciencia de otras cosas, una conciencia errónea, equivocada. Por eso Dios no quería que ellos tomaran de ese fruto, porque la percepción de su conciencia iba a ser contaminada, iba a ser dañada. Y lo vemos a lo largo de la Escritura, como Dios le dice al mismo pueblo de Israel, es que ustedes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ese es nuestro concepto equivocado de las cosas. Entonces ellos percibieron cosas que Dios no había dicho que estaban mal, como que estaban mal, y entonces su percepción fue dañada. Pero otra vez, su conciencia sigue ejercitándose, y a través de los sucesos, a través de los acontecimientos, las decisiones, todo lo que pasa en su mente, son conscientes de tomar esas decisiones. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, lo hicimos conscientes. Tú entregaste tu vida a Jesús conscientemente. Ningún ángel te empujó para que pasaras al frente. A veces hay hermanitos que sí te empujan, ¿verdad? Y casi te presionan para venir al frente, que no deben hacerlo, hermanos. No presionen a nadie, no necesitamos presionar a la gente para que reciba a Cristo. Y casi, hermano, vente a recibir a Jesús. Está mal hecho, porque entonces no estás dejando que su conciencia tome la decisión, sino simplemente está reaccionando a algo que tú le estás impulsando a hacer sin que ellos tomen su conciencia. Pero cuando tú recibes a Jesús, yo recuerdo mi propia experiencia, yo tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús conscientemente.
No vino un ángel, no me empujaron, no fue una reacción, no es de que caí en trance y de repente ya me vi, ya recibí a Jesús, o no me desmayé y de repente, pues que ya eres cristiano, ya reaccioné, oye, ya recibiste a Jesús, ya eres cristiano. No, todo el tiempo hay una conciencia. Yo recibí a Jesús y por eso nosotros recordamos este momento, porque tuvimos la conciencia de aceptar a Jesús todo el tiempo. Y aunque hubiera hechos, en mi caso hubo un hecho sobrenatural en mi vida, pero aunque hubo esos hechos sobrenaturales alrededor de tu conversión, estuviste consciente todo el tiempo. Y la decisión que tú tomaste de recibir a Jesús, la tomaste conscientemente en tu propia decisión por los hechos que se te revelaron, por la revelación, sí, que el Espíritu Santo trajo a tu vida, pero tú tomaste esa decisión. Fuiste consciente de entregar tu vida a Cristo. Y por eso recuerdas ese momento y tú puedes decir, yo entregué mi vida a Cristo conscientemente. A veces los hijos, ¿qué sucede? ¿Verdad? Como muchas veces las mamás igualmente con los adolescentes los impulsan, hijo, pues recibe a Cristo, y casi te traen las mamás al hijo, oiga, que mi hijo reciba a Cristo, haga la oración con él, y el niño está todo ahí, pues sí. Y viene y quiere recibir a Cristo, pues sí, ahí está la mamá con los ojos. ¿Recibes a Cristo? No. Y el niño, pues sí recibo. ¿Recibió a Jesús? Pues no. Pero llega un momento en su etapa más adelante que ellos conscientemente lo hacen. La decisión de recibir a Cristo es algo consciente que yo hago. No es impulsado por nadie ni obligado por nadie. Por eso mi salvación está segura en esa conciencia que yo tengo de haber recibido a Jesús. Lo mismo sucede a lo largo de mi vida cristiana, no es solamente el momento en que yo recibo a Jesús. Ahora ya que recibí a Jesús, entonces solamente me voy a guiar por sentires, por momentos. No, mi conciencia está clara todo el tiempo. Yo soy consciente de todas las decisiones que tomo. La vida cristiana no son impulsos, ¿verdad? Que de repente, te decía la vez pasada, no es de que, hoy sí siento alabar a Dios. No, o sea, yo conscientemente decido alabar a Dios bajo cualquier circunstancia. Hoy siento ser santo, hoy sí voy a dejar de pecar. No, o sea, yo dejo de pecar en mi conciencia, decido, determino, por todas las conjeturas que yo puedo hacer en mi mente, por todos los pensamientos, las conclusiones que saco a través de la palabra, que digo, bueno, pues yo necesito dejar este pecado porque este pecado me está afectando. Y entonces lucho por dejar el pecado, porque veo las consecuencias y la relación que se baja en cuanto a Dios conmigo, todo esto. Entonces yo recibo y decido, de tomar todas estas decisiones en mi vida por conciencia. Por supuesto que el Espíritu Santo nos impulsa a muchas cosas, pero primero estuviste consciente de algo. O sea, no somos títeres manejados. Fueron cosas que tú determinaste hacer, y una vez que tú determinas hacer algo, de buscar a Dios, de hacer su voluntad, entonces Dios sí puede hacer y moverse a muchas cosas que quiere hacer contigo y conscientemente. Y sí, habrá momentos especiales como el apóstol Pablo, que dice que él fue arrebatado a los cielos, no sabe si físicamente o espiritualmente. Otras visiones que tienen los profetas, pero primero hubo una conciencia para tomar ese hecho y esa decisión. Entonces, a lo largo de la Escritura vemos a todos sus personajes actuar conscientemente. Ninguno fue impulsado, ninguno fue determinado para hacer tal cosa. Ellos fueron conscientes de todas sus decisiones que tomaron, para mal o para bien. Por ejemplo, Abel dio mejor sacrificio conscientemente. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín? Porque él lo hizo conscientemente, porque dijo, bueno, Dios es quien me dio la vida, Él nos hizo, Él nos dio la existencia, esta misma tierra que tengo aquí Él me la dio, pues yo le voy a dar lo mejor a Dios, no le voy a dar las sobras, no le voy a dar cualquier cosa ahí que de repente preparé. En cambio el corazón de Caín fue diferente, pero Abel lo hizo conscientemente.
Noé, cuando le hizo el arca, no fue obligado por Dios y le dijo, pues Noé, te callas y vas a hacer el arca. No, no lo quiero hacer, te callas y lo vas a hacer. No, siempre fue, sí, está bien, Padre, lo voy a hacer. Y él empezó a hacer esa arca en medio de la nada, recibió toda clase de insultos y fue ridiculizado por hacer un arca en medio de donde no había agua, pero él decidió creerle a Dios conscientemente, y cuando él hizo el arca, lo hizo consciente. Él me dio la madera, él tomó a sus hijos, organizó, hizo todo el plan para construir el arca. No fue que de repente, pues la construí ni cuenta me di, porque algo me obligó a hacerlo. No, hubo una conciencia. Lo mismo José, ¿por qué decidió ser diligente? ¿Por qué estando preso, él dijo, bueno, pues estoy aquí ya de esclavo, pues voy a ser alguien bien, o sea, voy a hacer las cosas bien, porque mi vida tiene un propósito, Dios me dijo cosas. Él empezó a hacer, empezó a ver toda su vida, ¿verdad? Todas las visiones que había tenido antes, todo lo que había pasado, lo que le habían dicho quién era Dios, y él dijo, pues yo voy a hacer las cosas bien, y decidió hacer las cosas bien. Y la administración que llevó en la casa de Potifar excelentemente fue porque él decidió ser un empleado excelente. Y después, cuando fue llevado injustamente a la cárcel, otra vez decidió hacer las cosas bien en conciencia. Él necesitaba su conciencia, su entendimiento para hacer las cuentas, para llevar la administración de la cárcel, y todo lo hizo con ese entendimiento. No fue que un ángel lo inspiró o de repente le llegaba ahí la inspiración para hacerlo, no, él era consciente. Igualmente Moisés conscientemente decidió aceptar ir con Faraón. De repente como que le dio miedo y dijo, yo no sé hablar bien, yo no sé hacer las cosas bien, mejor manda otro. Y Dios insistió, ¿verdad? Decía, hay una plática, hay toda una interacción con Dios, pero finalmente Moisés decide ir, no fue obligado, no le dijo Dios, pues te callas y te vas. No, le dijo, está bien, voy a ir. Si en ese momento Moisés dice, no, no voy, decido no ir, Dios está bien, voy a escoger a otro. Porque Dios necesita mi conciencia, la que Él me dio, para poder ejecutar mi ministerio y mi llamado. De igual manera, Gedeón decidió liberar al pueblo. Cuando Dios le dice, pues le dio instrucciones, hasta él mismo, vean su conciencia, que dice, pues mejor voy de noche para no meterme en problemas con mi papá, y tiró el ídolo de noche. Y después todo lo que hace cuando junta a la gente, y después le dice, no, hasta menos. Él dice, pues con 300. Y él puede haber dicho, no, pues no voy. Son muy pocos, pero dijo, está bien, Dios, voy a confiar si tú me dices esto. O sea, otra vez vemos su conciencia, su decisión para aceptar lo que Dios les estaba pidiendo hacer. El mismo José fue consciente. Él dijo, no, pues ¿cómo que me voy a casar con una mujer que esté embarazada? Esto es un problema. Pues entonces esta mujer me engañó, empezó a hacer todas sus entendimientos y conjeturas en su mente, pero finalmente cuando el ángel viene y dice, no, mira, es que lo que está en ella es engendrado por Dios, pues él decidió, está bien, voy a creer. O sea, en su conciencia decide creer y aceptar a María. Igualmente María, cuando le dice, pues vas a ser embarazada por el Espíritu Santo, ella dice, pues me arriesgo, pero está bien, voy a hacerlo porque pues Dios lo dice, aquí está tu sierva, lo que quieras. O sea, acepta. O sea, si tú ves, todos estos personajes de la Biblia aceptan. O sea, en su conciencia deciden sí hacerlo. Ninguno fue obligado a hacer algo que no quería hacer. El mismo Pablo, su llamado hacia los gentiles y que iba a sufrir y que iba a padecer, no le dice el Señor Jesús a Ananías, pues ve y dile a Pablo que va a sufrir por el llamado que tiene conmigo y va a padecer en las cárceles. Se le dijo a Pablo, tú vas a sufrir por mí, vas a padecer por todo lo que, por predicar el Evangelio. Él dice, está bien, adelante voy, porque tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso. O sea, deciden conscientemente. Pero también encontramos casos donde conscientemente pecaron. No fue de que, ay, la mano se me movió. Por ejemplo, el caso de Caín. Caín mató a Abel conscientemente. No es que dijo, ay, pues de repente la mano se me movió y maté a Caín. Maté a Abel, porque así tenía que suceder. No. Caín planeó, se molestó, se frustró y dijo, yo voy a matar a este hombre.
Y conscientemente lo mata. Tan es así que Dios le dice, mira, pues ahí está la sangre en la tierra que tu hermano vertió y que clama por la injusticia que tú hiciste. Tú le hiciste y Dios le demanda a él en la conciencia que tiene del hecho que él hizo. Igualmente Esaú vendió su primogenitura, él mismo lo piensa, dice, bueno, ¿para qué me sirve esta primogenitura? Tengo hambre, pues te la vendo. No lo obligaron, no es que así tenía que ser, sino él conscientemente tomó una determinación. Igualmente Jacob engañó a su padre conscientemente, hizo todo el plan junto con su madre para engañar a su padre, lo engañó para obtener la bendición. Saúl mandó a matar a los sacerdotes en conciencia, en su molestia. Dijo, pues ahora que todos los sacerdotes paguen lo que Dios me está haciendo. Y manda a matar a los sacerdotes del templo. Judas traicionó a Jesús conscientemente. No fue obligado. Hay por ahí un evangelio que salió de Judas, que dice, en primera no sé cómo lo escribió, si cuántas horas pasaron para que él traicionara a Cristo y muriera, ¿verdad? ¿Qué tiempo tenía para poder escribir un evangelio? Pues no, ¿verdad? Por supuesto que es apócrifo. Y en ese evangelio que dicen, pues Judas dice, pues me tocó, no había de otra, pues era el único que iba a matar a Jesús. No, o sea, Judas conscientemente planeó. Yo necesito dinero, Jesús no está haciendo nada, Jesús no está haciendo lo que yo estoy esperando, ponerse como rey, darme una posición importante en el reino, así es que mejor lo entrego y recibo mi plata y me voy a vivir tranquilo. Y tan consciente es que después de que ver todo lo que sucede, él dice, entregué sangre inocente. O sea, él supo la traición, él sabía que estaba traicionando a alguien inocente, que estaba entregando a Jesús siendo inocente de cualquier hecho que se le acusaba, por eso se siente culpable y hace todo lo que hace después. Hay una conciencia. Dentro de estos hechos, tanto buenos como malos, te decía, siempre encontramos un diálogo. Dios siempre está hablando con nosotros. Esa conciencia entra por un diálogo, por una discusión, por una plática con Dios, por hechos, circunstancias, palabras, mandamientos, dirección que se nos da, y con base en eso nosotros tomamos una determinación por esos hechos que leemos. Nosotros ahora, ¿cuál es ese diálogo que hacemos con Dios? Pues la palabra. La palabra nos habla fuertemente, por eso hay mucha gente que no le gusta leer la Biblia porque le habla fuertemente, pero tú lees la Biblia y te habla fuerte, te enfrenta a tu realidad, a tu pecado. Cuando tú ves los pecados y las fallas de estos hombres y estas mujeres que encontramos en la Escritura, tanto buenos como malos, pueblo de Dios o no pueblo de Dios, pues eso te enfrenta. Y dices tú, pues yo estoy haciendo lo mismo, entonces yo merezco lo mismo. Entonces la palabra nos enfrenta, entra un diálogo, el llamado también que tenemos es confirmado a través de todos esos llamados de estos hombres y estas mujeres que se aceptaron, del riesgo que tomamos al servir a Dios. Todo esto, o sea, Dios sí dialoga contigo. Y el llamado que tú tienes, tú lo aceptas. No se te obliga a servir a Dios. Tú no vienes a la iglesia porque un ángel te mueve todos los domingos, a ver, ya es día de la iglesia, vete. No, tú decides. Por eso muchas veces hay gente que dice, no voy a ir a la iglesia. Oye, no va. Y ningún ángel viene y lo obliga. Y pierde bendiciones, pues sí, pero no va. O no, en este caso que estamos en cuarentena, pues no enciendes el conmutador, no enciendes la computadora o el teléfono y dices, pues no lo veo. Punto. Es tu decisión, no va a ser un ángel que te mueve el teléfono y la computadora se enciende automáticamente y se enciende ya en el canal de Camino de Vida para que lo veas. No. Mientras tú no la enciendas, ¿qué pasa con esa computadora? Pues está apagada. O sea, no hay cosas. Habrá sucesos esporádicos y especiales para impulsarte a hacer lo que ya Dios te dijo. Pero mientras tú digas no, pues no. Por eso la calidad de tu vida depende de tu conciencia. O sea, tú eres lo que tú has decidido ser, con la conciencia que Dios te ha dado. Hay un caso, ¿verdad? En el caso del endemoniado gadareno, donde el padre le dice al Señor Jesús, pues es que el demonio lo lleva aquí, lo lleva al fuego, lo lleva al agua y lo maltrata.
Y uno puede decir, bueno, pues sí, hay demonios que hacen ciertas cosas, pero este joven hizo algo antes, en conciencia, para perder su conciencia después y que el diablo la manipulara. Pero él, para que el diablo se metiera, no fue de a gratis, no fue ni por herencia, él hizo algo, por eso estaba endemoniado, por eso le pasó algo. Por eso su conciencia fue perdida, y son pocos casos, solamente el caso de que un demonio posea a una persona, pues sí puede perder su conciencia, pero de ahí en fuera todo lo demás tenemos nuestra conciencia activada en nuestra vida. Por eso la conciencia determina cómo está nuestra vida y sobre todo nuestra vida espiritual. Somos responsables de lo que somos espiritualmente. No es de que, mire ese hermanito, Dios lo usa mucho. No, él es consciente, y si Dios lo usa mucho es porque él ha decidido obedecer a Dios. Y si alguien no hace nada es porque ha decidido no hacer nada. Tú eres lo que tu conciencia te ha determinado ser, y lo que tú estás viviendo, pues lo hiciste conscientemente. Te decía muchas veces, las mamás vienen conmigo como pastor, es que no sé por qué mi hijo es un desobediente. Y uno, pues a ver cómo lo educaste, nunca le enseñaste la Biblia, nunca lo guiaste a orar, nunca lo forzabas a ir a la iglesia, dejabas que jugara cuando estabas en el servicio, pues ¿qué esperabas? O sea, son tus decisiones conscientes por no tener molestia con tu hijo que llevaron a que tu hijo sea así. Y muchas otras cosas son determinadas de esa manera, en esa conciencia. Y hablando de la decisión de tomar a Jesús como Señor y Salvador, aquí vemos un caso donde el Señor explica que pues, es determinado por nosotros. El aceptar a Jesús o no es, por ejemplo, hay una doctrina que dice, ¿verdad?, que ya eres salvo, pues así ya naciste salvo y vas a ser salvo, pase lo que pase. No. Aquí el Señor Jesús aclara, y muchos pasajes de la Escritura aclaran, que el recibir a Jesús es una decisión del corazón que se confiesa con la boca. Y eso determina mi salvación o no. Ve lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a analizar un poco este pasaje. Pasaje conocido, lo sabemos muchos nosotros el verso 16, nos olvidamos de los siguientes, pero yo quiero leer más. Dice así, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree, el que no cree. El creer también habla de mi conciencia. Por eso le hemos hablado en otras ocasiones acerca de la fe. La fe es gradual, ¿va? Hay medidas de fe. Hablábamos de Pedro cuando salió del arca y tuvo poca fe, aunque sí caminó un poquito, pero tuvo poca fe. Entonces, porque estuvo consciente de los hechos que estaban pasando alrededor. Mi fe, la fe que yo tengo, es consciente. No es de que, soy lleno de fe, no. O sea, la fe yo la determino. Si hay un don de fe, que no quiero hablar de ese punto ahorita. Pero como fe, la natural que nosotros aplicamos, la fe requiere de mi conciencia. Por eso aquí el Señor Jesús dice, el que cree, será salvo. El que no cree, ya está condenado. O sea, que eso le corresponde al ser humano. No dice el Señor Jesús aquí, bueno, los que han sido determinados para creer, pues se van a salvar. Los que han sido determinados para no creer, entonces se van a perder. No, dice, esto se lo deja en la decisión al ser humano. El que cree, el ser humano que cree, va a ser salvo. El ser humano que no cree, ya está condenado. O sea, no va a ser, ya está condenado. Entonces, si entra mi conciencia. Ve, por ejemplo, dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, no Dios. No lo determinó Dios. No lo determinó su voluntad, sino la voluntad, la conciencia. Ese don que Dios le dio al ser humano de ser conscientes de algo.
Ellos, dice, los hombres, no Dios, ni que Dios los provocó, sino dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A quién decidió hacer las obras malas? Pues el hombre. ¿Quién decide hacer cosas buenas? Pues el hombre. Vemos el caso de Lot, entre toda esa generación de Sodoma, en toda esa población, él decidió no contaminarse. No lo obligaron, por más que quisieron, no lo pudieron obligar a hacer las cosas malas, porque él decidió no contaminarse. Entonces nuestra decisión, nuestra conciencia. Dice verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, ve la conciencia que hay. O sea, eso el hombre lo piensa, lo razona. Dice, bueno, pues no voy a la luz para que mis obras no sean expuestas. O sea, ¿de quién determina eso? Pues el ser humano. El ser humano se esconde. Y lo vemos en la actualidad a través de su ciencia, a través de negar a Dios, a través de la religiosidad. Esconden sus malas obras y no son expuestas, pero eso no los justifica. Verso 21, más que el que practica, o sea, ¿quién lo practica? Pues el ser humano decide practicar la verdad, viene a la luz para que sus obras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, otra vez, entra la decisión del ser humano en qué tipo de obras va a realizar. Unos lo aceptan, otros lo niegan, cada quien recibirá su consecuencia. Pero te decía, no esto solamente no es en cuanto a la salvación, sino en cuanto a toda la vida cristiana. La Biblia, te decía, es el diálogo con Dios para aceptar el nuevo pacto. Nosotros como iglesia, al leer la Escritura, no nos convertimos en judíos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto que tú vas a poder leer y entender cuando lees el Nuevo Testamento. Y comprendes que nosotros vivimos un nuevo pacto con Dios. Pero finalmente es un pacto. Y como pacto, pues hay acciones. Más fácil que la misma ley, por supuesto. Pero si hay determinaciones que mi conciencia, a través de los hechos planteados, a través de las circunstancias, de las profecías, de la palabra que Dios me dice, mi conciencia me va a llevar a una determinación. O hago lo malo o hago lo bueno. Como cristiano, no me estoy refiriendo a la salvación. Que tú estás como cristiano expuesto todos los domingos y los miércoles y en las clases y cada vez que lees la Biblia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te enfrenta una y otra vez al cambio que tienes que hacer en este nuevo pacto. Pero tú lo determinas, pues me escondo, esto sí me gusta, esto no lo acepto. Hemos hablado a mucha gente que lee la Biblia y en su conciencia equivocada y en su mala interpretación dice, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, y hacen su propio evangelio. Y nosotros no tenemos derecho de hacer un nuevo evangelio, como dice el apóstol Pablo, hay uno solo, y es el que tenemos que creer. Entonces la palabra yo la tengo que creer y aceptar los cambios que la misma palabra me pide. Pero muchos se esconden y determinan aceptar esto y esto no. Y entonces sus vidas no llevan el fruto al 100%, como veamos en otra ocasión, por las acciones que suceden, por las determinaciones que toma la gente. Y la gente equivocadamente no decide hacer el cambio, no decide cambiar y ejercitar el nuevo pacto, que es un pacto tan fácil porque Jesús hace la mayor parte en este pacto. Entonces, nuestra conciencia, en ese diálogo con la palabra, pues determina si lo hago o no lo hago. La Biblia dice, te decía, el justo va a vivir por la fe. La fe es un acto consciente, como lo veíamos. La Escritura nos exhorta a una vida de santidad. Esta vida está basada en actos conscientes. O sea, la vida de santidad que se nos pide es consciente. O sea, tú determinas qué pecados haces y qué pecados no haces. Tú no puedes decir, es como muchos, ¿verdad?, que hemos escuchado, ¿verdad?, gente, esposos que llegan con la esposa y cristianos, ¿verdad?, con la esposa cristiana, pues es que el diablo, ¿verdad?, tengo un demonio de adulterio. Y entonces el diablo me hace adulterar. ¿Yo qué puedo hacer? Pues es que el diablo, no es cierto.
Hay una conciencia. Cuando tú estás expuesto a la tentación de adulterar, tú decides adulterar o no. Porque muchos cristianos han decidido no y otros cristianos han decidido sí. Pero hay una conciencia. Todas las cosas de santidad que Dios te pide, tú decides. Hay gente en cuanto a su mal carácter, pues así nací yo y toda mi vida he sido así, no voy a cambiar. Pues es tu conciencia que ha decidido no cambiar. Pero Dios te pide que no tengas un mal carácter, que tú tienes que tener el carácter que Dios te pide para poder ejercer tu ministerio. Entonces, o a gente que dice, pues yo soy así soy de chismoso, no puedo cambiar. Claro, o sea, cualquier cosa se puede cambiar si tenemos la conciencia de cambiarlo. Por supuesto que en mi fuerza no lo puedo hacer, es el nuevo pacto. ¿Cómo lo hago? En la fuerza que el Espíritu Santo me da, que el Señor Jesús ganó para yo dejar el pecado. Pero mientras yo no quiera dejarlo, pues nadie me va a ayudar. ¿Qué dice la Escritura? Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si Dios pone el querer primero, ¿y cómo lo pone el querer? Por la palabra. La palabra te exhorta, cambia. Y tú dices, no, así soy bien, así estoy yo, así yo me defiendo, no me cambien, yo así soy. Cambias una semana y no me gustó, mejor regreso a lo mismo. Y no cambias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues no has aceptado el querer. O sea, tu conciencia no dice quiero cambiar. Simplemente se justifica. Dice, no, yo así soy, así voy a ser, no me van a cambiar. Además, ni es tan malo, así fue mi papá, así son todo el mundo. Es más, hasta el pastor es así, se le echan la culpa a todo el mundo. Y entonces hay una conciencia por hechos y circunstancias donde a la luz, al diálogo de la palabra que dice no. Está como Sansón. No venían los papás y le decían, hijo, pues no, pórtate bien, mira, tú naciste así, tú fuiste consagrado nazareno, no te andes metiendo con todas las mujeres y menos impías. Y el Sansón andaba por todos lados, porque así quería. ¿Y cómo acabó? Hasta el último, hasta que su conciencia determinó hacer la voluntad de Dios, dijo, pues aunque me muera con todos los filisteos, pero voy a cumplir el llamado que Dios me dio de quitar la carga pesada de los filisteos al pueblo de Israel. Entonces hay conciencia. La gente no puede decir, es que no puedo cambiar. Claro que sí, porque Dios pone el querer como el hacer. La palabra de Dios te ha enfrentado a muchos cambios. Pero ¿qué dice la gente? No quiero cambiar, yo así soy feliz. Pues no, porque no vas a disfrutar la verdadera felicidad que Dios tiene para ti. Cambia. El querer pone Dios a través de su palabra, y una vez que tú digas, sí Señor, quiero cambiar, no puedo, eso sí, no puedo cambiar, me es muy difícil, me es muy complicado, pero yo decido cambiar, yo quiero cambiar, te pido que me cambies, te pido que ya no siga haciendo este pecado, vas a ver cómo Dios te ayuda a dejar ese pecado. Y va a costarte, sí, por supuesto, va a ser difícil, pero Él te va a ayudar. La obediencia, el hacer algo que Dios te dice, en cosas sencillas, ¿verdad? ¿Cuántas veces, y vean que nosotros tenemos el sentir de Dios, somos gente espiritual, ¿cuántas veces estás viendo la televisión o estás en tu smartphone y hay alguna voz de Dios que te dice, ahí en lo profundo, apágalo y búscame, apágalo, ora un momento. Ora por fulano de tal porque tiene problemas, algo te carga por ese hermano. Y muchas veces, es un pensamiento raro. Y sigues en tu smart, y sigues viendo tu televisión. No eres obediente. ¿Cuántas veces usted dice, ve y predícale a fulano? Ay, no, me da miedo. Dile a tu jefe algo de la palabra de Dios. No, me corre. Y decides no hacerlo. Entonces, conscientemente tus temores, tus dificultades te llevan a no ser obediente. Como vemos en el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro baja, se anima a ese acto de fe, pero dice, ve las circunstancias, siente el agua en sus pies, el viento fuerte, y entonces deja de creer y empieza a hundirse. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Hombre, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de creer? Esa es tu responsabilidad, Pedro. Tú dejaste de creer, tú quisiste dejar de creer. Tu conciencia
Conscientemente dejaste de creer en mí, por eso estabas hundiendo. Y hay gente que ha dejado. ¿Qué le dice el Señor Jesús a una de las iglesias? Has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque los cristianos conscientemente dejan su amor, su pasión. La pasión la pierdes, ¿por qué? Porque lo determinaste. Porque dejaste de creer, porque dejaste que las actividades, los errores de los demás, tus mismos pecados, todo te enfriara en el amor hacia Dios, tu pasión, y dejas de creer. Y dejas de hacer las cosas que tenías que hacer. Esa es tu vida. Así lo has determinado conscientemente. Dios no te llevó a eso, el diablo no te llevó a eso. Tú lo has determinado. Conscientemente tú determinas tu vida. Conscientemente tú determinas un éxito espiritual o no. Hablar del diezmo. El diezmo es algo consciente. Y mira, nosotros podemos obligarte a atemorizarte y decirte, mira, el coco va a venir y si no diezmas te va a ir mal. No, porque solamente lo harás por miedo, no conscientemente. Y en cualquier momento que pase una crisis dejas de diezmar. Pero cuando tú eres consciente, muchos hermanos a pesar de la pandemia se esfuerzan, traen sus diezmos, nos los dan, sus ofrendas, qué bueno, son conscientes y saben que hay una conciencia que Dios dice que si yo doy mis diezmos y mis ofrendas seré prosperado. Dice, yo quiero ser prosperado. Ahorita están anunciando que viene una gran crisis a nivel mundial, ni siquiera a nivel México, a nivel mundial. Yo mejor me aferro a la economía de Dios, y aquí están mis diezmos y mis ofrendas, porque lo entienden conscientemente. Pero el que no hace por temor, a veces sí, a veces no, pues como que todos lo hacen, a veces sí lo hago, no hay una conciencia. Entonces no hay un fruto determinado. ¿Por qué mi vida no lleva frutos? Porque yo conscientemente he determinado que no lleve un fruto. La vida cristiana es consciente. Tenemos esa capacidad de entendimiento, de percepción para vivir nuestra vida cristiana, para tomar decisiones. No somos títeres, no somos robots, no somos animalitos que reaccionan a un estímulo. Nosotros reaccionamos a la palabra profunda de la verdad de Dios que convence mi corazón y me lleva a tomar determinadas decisiones que bendicen mi vida y me llevan a un gran fruto. Qué bueno ser conscientes, que puedo poder alabar a Dios conscientemente. Sentir que estoy alabando a Dios, no de que entré en un éxtasis y llevo una hora y no me acuerdo de nada. Pero alabé a Dios. Pues ¿cómo si no hay conciencia? Las mismas, cuando tú lees los profetas, cuando entraban en esos trances, ¿verdad?, que eran arrebatados a ciertas visiones, pues eran conscientes de las visiones que estaban llevando a cabo. Y ves ahí al profeta hablando con el ángel, y ves al profeta preguntando, tomando acciones, pidiendo respuestas, porque aún en ese trance había una conciencia de los profetas. Había una percepción de esa visión que se le estaba dando. La vida cristiana es una percepción. No es porque así me tocó, no es porque todos lo hacen, no es porque pues así me tocó ser, no, porque mi mamá me obligó, porque pues es por herencia, no. La vida cristiana es consciente. Se toman decisiones todos los días y ahí va, en esas decisiones que tú tomas, estás determinando qué tan grande es tu vida espiritual, qué tanto fruto lleva o qué tanto fruto no lleva. La vida espiritual, por ejemplo, hemos hablado mucho de la rutina espiritual, pues tú la determinas. Así como la gente determina, mucha gente me ha topado, ¿verdad?, que le gusta pagar el gimnasio un año. Pues voy a pagar un año para obligarme a ir al gimnasio, y ni menos, ni van. Y pagaron todo el año y no fueron. ¿Y por qué no fueron? Pues porque ellos determinaron no ir, por X, y nos podrán dar todas las justificaciones, pero el caso es que no fueron. La vida, la rutina que tú determinas en tu vida, tú la seleccionaste de acuerdo a tu conciencia. Tú haces en tu día lo que tú determinas hacer. Después dicen, hay muchos memes por ahí, ¿verdad?, que muchos dijeron, no, ahorita en la cuarentena me voy a poner a hacer ejercicio, y ponen ahí cómo quería terminar la cuarentena, y ahí todo musculoso y fuerte, y dicen, ¿cómo la terminé? Pues todo gordito.
porque no hice nada. Entonces, ¿quién lo determinó? Pues la conciencia de la persona. Tú determinas algo, tienes esa capacidad. Lo que quiero llevarte es eso. Tu vida espiritual, y no se diga la vida física que tienes todos los días, tú la determinas. Tus decisiones, gran parte. Por supuesto hay hechos, cosas, circunstancias, pero la mayor parte de esas decisiones fuiste consciente en tomarlas o no tomarlas. Y así lo vemos a lo largo de la Escritura con todos estos personajes. Tú determinas, tienes esa capacidad. Qué maravilloso tener esa capacidad. No es el diablo, no es ningún demonio que te forza. El demonio podrá tentarte. El demonio podrá invitarte a hacer algo malo, pero tú decides si lo haces o no. Tú tienes esa capacidad para poderlo determinar. Tu mismo cuerpo te dice, no tengo ganas de orar, estoy cansado, trabajé mucho, estuve horas ahorita en el home office, horas con mi jefe en esta junta, estoy harto, no puedo orar. Y tú decides no orar, o decides, no importa, voy a orar. Yo tengo esa capacidad, y empiezas a animarte y sacar fuerza de donde sea y oras. O sea, tú lo determinaste. ¿Cuántas cosas determinas? El amar a un hermano, el perdonar mismo. Tú lo determinas, tú decides si perdonas a alguien o no. Tú decides si le hablas a una persona o no le hablas. Tú decides si lo saludas o no lo saludas aunque estés molesto. Qué grande es eso, ¿verdad? Que tengo una capacidad impresionante de conciencia que Dios me dio para tomar decisiones en mi vida. Que me van a llevar a un gran fruto o me van a llevar a una destrucción. No es un día dejaré de pecar. Un día dejaré este vicio, estoy orando mucho para dejar este vicio. Pero más bien tomo la decisión de no pecar hoy. Y Dios me va a ayudar a no pecar. Y decido no pecar y Dios me dará la fuerza. Es diferente a que sigo pecando, estoy en el pecado, Señor, ayúdame, es que mira qué pecador soy. No lo voy a hacer. Tú determinas tu crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual no son impulsos espirituales. No son ángeles presentándose en tu vida. Tú no tienes una calidad espiritual, un crecimiento espiritual por las cosas espirituales que pasan en la iglesia, por los ángeles que se mueven en la iglesia, por el mover espiritual que hay en la iglesia. No es, tú lo determinas. Por tu decisión, porque ahí está la palabra. Ahí está la Biblia. Tú tienes acceso a la Biblia. Tú la tomas y la lees y tú decides qué crees y qué no crees de ella. ¿Y qué te invito a que hagas? Pues cree el 100%, porque esa es la palabra de Dios. Cree todas las cosas que dice la Biblia y tu vida va a ser diferente, pero tú lo determinas. Tu vida espiritual no se determina por el ambiente de la iglesia. Es que me voy de la iglesia porque esta no tiene el nivel espiritual que yo tengo. Pues tú no vas a tener un nivel espiritual si tú no quieres tener ese nivel espiritual, si tú no buscas, si tú no lees la Biblia. ¿Qué es lo que buscamos en una iglesia? Pues una doctrina sana. ¿Por qué? Porque la doctrina sana me llevará a un crecimiento sano. Y aquí en Camino de Vida tenemos una doctrina sana, por supuesto. Entonces, ¿qué depende de ti? Pues que tú crezcas, que tú lo hagas. Que tú hagas lo que te decimos en la iglesia. ¿Qué te decimos aquí? Pues deja de pecar, lee la Biblia, ora, busca a Dios, alaba su nombre. Pues estamos diciendo las cosas correctas. ¿Quién lo tiene que ejecutar? Tú. No necesitas que un ángel venga del cielo para que haga algo. No, tú determínalo. Y si vienen ángeles, qué bueno. Y si tienes experiencias espirituales, qué bueno. Pero no es lo que determina tu vida, es tu decisión. Tú decides cuánto pecas. Ya no digas, es que así soy yo. No, hermano, el pecado que tú no has dejado es porque tú no has querido. Porque Dios te dijo, déjalo. Yo te voy a ayudar a dejarlo, pero tú no lo quieres soltar, pues Dios ya no hace nada. Dios puede el querer como el hacer. Y toda tu vida, ya sé el cristiano que Dios te dice que seas. Ya cumple el llamado que Dios te pide que cumplas.
porque tienes conciencia, eres consciente. Tú recibes la palabra conscientemente. Tú la puedes asimilar, tú la puedes pensar, razonar la palabra. No tiene nada de complicado eso, pero tienes que aceptarla en tu corazón. Eres consciente. Sabes, la vida cristiana se vive consciente, no inconscientemente. Y tu conciencia, esa conciencia que tienes, te llevará a acciones. Y ojalá con esa conciencia no te pase lo que Adán y Eva. Mejor te pase lo que hizo el Señor Jesús. Que con esa conciencia determines hacer la voluntad de Dios. Inclina tu rostro un momento. Vamos a orar. Y lo que quiero dejarte en este momento en tu corazón es esta habilidad. Es un don, es una habilidad que tienes. Estás consciente, gracias a Dios no estás enfermo, no estás en un hospital, no tienes una enfermedad que anda por ahí que se llama Alzheimer, que te pierde tu conciencia. Tú no, tú estás bien, estás consciente. Qué bueno, dale gracias a Dios por esa conciencia. Pero con esa conciencia, analiza la palabra. Con esa conciencia llega a la profundidad de la palabra. Así recibiste a Jesús, conscientemente. Algo te hizo en tu conciencia aceptar que necesitabas de Jesús, que tu vida era un desastre por tanto pecado que habías tenido. Pues todo lo demás que sigas haciendo, síguelo haciendo de la misma manera. Conscientemente ora, pide. Ahorita que estamos pidiendo, me impresiona, ¿va? Cómo el orar me lleva a ser consciente, me lleva a una agilidad mental, ¿va? Porque estoy pendiente. Ahora, ¿qué me toca orar? Bueno, ahora voy a pedir por esto, ahora voy a pedir por esto. O sea, no es de que me toma el espíritu y empiezo a hablar, no, o sea, yo tengo una conciencia y determino qué oro y qué no oro. Así es tu vida, tienes ese don. Y en esa conciencia que tienes, en ese entendimiento, en esa percepción de tu alrededor, de las palabras que escuchas, de los hechos que suceden o que te dijeron que sucedieron, tu conciencia, guiada por supuesto con el Espíritu Santo, te va a confirmar la bendición de la salvación que has recibido. La bendición de una vida de obediencia a Dios, la bendición de una vida en santidad a Dios, la obediencia de una vida llena de fe, para que vivas un nivel espiritual alto, como lo hicieron estos hombres y estas mujeres que nos menciona el escritor, y muchos que lo han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Eres consciente. Qué hermoso es poder alabar a Dios conscientemente. Cuando te pones a alabar a Dios y no solamente repites un versículo y tu mente está pensando en otra cosa, tu conciencia está alabando a Dios. Qué hermoso es poder expresar alabanzas, expresar dichos, frases que hablan sobre la grandeza, el poder, la magnificencia de Dios. Es maravilloso poder experimentar eso. Conscientemente agradecerle a Jesús la salvación. Conscientemente pedir perdón. A veces es duro, pero es también impresionante llegar a las conclusiones en tu vida, doblarte de rodillas y decir: Señor, perdóname porque soy este pecador, porque hice esto mal. Y duele, ni lo puedes pronunciar ni siquiera en tu mente el pecado, pero logras hacerlo en esa conciencia y entonces viene el perdón. Y te levantas diferente. Conscientemente el poder perdonar, el decir: mira, qué experiencia, alguien me hizo daño. Yo me imagino siempre al Señor Jesús, antes de ir a la cruz, después de haber sido golpeado injustamente, bestialmente, con esos látigos, con esas ofensas, le escupieron, le golpeaban en el rostro al Señor Jesús. Ves todo ese sufrimiento y estando ahí en la cruz dice: Señor, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Qué maravillosa experiencia en conciencia poder decir, decido perdonarte a pesar de lo que me hiciste. Decido perdonarte, te bendigo, es más. Son experiencias conscientes que vives y muchas otras más. Use ese don sabiamente. Use esa conciencia para entender, para conocer, para profundizar en tu relación con Dios, para vivir la vida cristiana que has recibido al aceptar a Jesús conscientemente. Que Dios te bendiga, la gracia de Dios sea contigo. Y vamos a venir con nuestro hermano Lalo para venir a un llamado precisamente para recibir a Jesús en nuestro corazón. Amén, Dios te bendiga. Pues Dios nos ha hablado esta mañana, nos ha enseñado que seamos conscientes de lo que hacemos y que ocupemos nuestra conciencia para servir a Dios. Así que quiero invitarte, si tú no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, vamos, si tú quieres, a acompañarte en esta oración para que tú entregues tu vida al Señor. Esto es, como decía el pastor hace un momento, no es algo obligado, porque el recibir al Señor Jesús en nuestro corazón conlleva el buscar su rostro, conlleva el servirle, conlleva el cambiar nuestra forma de vida, pero ahora con una ayuda celestial, con un ejército de ángeles a nuestro alrededor por gracia de Dios. Así que si tú quieres entregarle tu corazón y tu vida a Dios, yo te pido que cierres tus ojos y repitas con nosotros esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que perdones todos mis pecados, todo aquello en lo que te he ofendido, en lo que te he faltado, todo este tiempo que he vivido sin ti y que he hecho todo lo contrario a lo que tú quieres de mí. Perdóname por todas las ofensas que he hecho, por todas las veces que te he ofendido, por las veces que te he confrontado, por las veces que te he reclamado, aun cuando tú no eres el culpable de mis situaciones, sino son mis propias decisiones que he hecho conscientemente. Hoy las consecuencias no las quiero vivir y por eso en ocasiones te he reclamado a ti. Pero hoy quiero que me perdones por todas estas acciones, por todos estos pensamientos. Y te pido que tú seas mi único y suficiente Salvador. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que reines en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Y que tu sangre preciosa me limpie, me lave, para que yo sea una persona diferente. Que tu Espíritu Santo me llene, me selle, me bautice, para que mi caminar sea guiado por el precioso Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, por el cual nuestros pecados fueron perdonados y por su resurrección que hoy nos da vida eterna. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.